dentro de la amistad que tenemos y las discrepancias que ventilamos, me he invitado a revisar este fascinante documento. Yo no he visto al libro de Fernando como un libro solo sobre la crisis, lo he visto como algo mucho más importante. Lo he visto sobre todo como una discusión filosófica de los temas fundamentales aún en debate sobre el mercado y Estado y sobre la filosofía, la evolución de la filosofía respecto de las primeras ideas de los grandes economistas. También lo he visto como una especie de catarsis personal, que cuenta deliciosas anécdotas de su juventud y creo que hasta de su infancia. Entonces ha sido para mí, aunque muy incómodo leer en la cama porque está mal copiado, está copiado al revés, me ha obligado a sentarme en un escritorio y pasar las páginas como se debe hacer. Pero antes de ir, sospecho que él me ha invitado porque quiere que opine sobre su tercer capítulo, que trata sobre bases filosóficas del mercado y de su admiración por economistas notables que yo también comparto. Pero comencemos por la gran recesión, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Normalmente, como en la película de Casablanca, el jefe de policía dice: rodeen a los sospechosos probables, ¿no? Y los sospechosos probables son evidentes, pero ¿dónde ponemos el énfasis? ¿Ha sido el excesivo crecimiento del dinero y del crédito? ¿O esto que llaman los economistas apalancamiento, es decir, con poca plata hacer muchas cosas, con poco capital prestar mucho dinero, ¿no? ¿O ha sido la crisis hipotecaria subprime de Estados Unidos? ¿O ha sido que los reguladores no tenían reglamentos que aplicar, o sí los tenían y estaban durmiendo? ¿O simple y llanamente algo que envuelve esto, la codicia? ¿O todas las arriba mencionadas? Empecemos brevemente. En el año 2000, el señor Greenspan, que es un gran clarinetista del Juilliard School of Music, bajó la tasa de interés en un año de 6.25 a 1 o 1.25, ¿no? Esta enorme expansión generada por Greenspan dio un impulso inusitado al sistema financiero y al crédito. Muchos ahora reconocen que quizás es allí donde se presenta el origen básico de esta explosión. Cuando uno habla de apalancamiento, lo que llaman en inglés leverage, básicamente se dice cuánto se puede generar de préstamos con un capital. Y normalmente las reglas nuevas dicen 1 de capital por 12 de créditos, ¿no? Bueno, hubo apalancamiento excesivo
pero por supuesto que lo hubo, ¿no? Y esto nace fundamentalmente de la separación de lo que fue la tradicional banca comercial de la banca llamada de inversión, muy desregulada desde la época de Reagan, como bien y elocuentemente explica Fernando. Ahora, ¿qué tipo de multiplicación había involucrada en este apalancamiento? Empresas como Lehman Brothers o AIG tenían apalancamientos de 30, pero empresas cuasi estatales como Fannie Mae y Freddie Mac tenían apalancamiento de 60, ¿no? Es decir, con muy poco capital generaban una gran cantidad de instrumentos, ¿no? Ni qué decir del apalancamiento que podían existir en los bancos, en otros bancos de inversión, y como el que existió años antes de la crisis en el caso de la gran empresa Long Term Capital, de propiedad de dos premios Nobel, Merton y Schultz, que llegaron a apalancamientos de 300 o cualquier cosa. Entonces, sí hubo apalancamiento. Y un tercer culpable que discute Fernando es el tema de los derivados. Esto que él, citando al millonario Warren Buffett, llama instrumentos financieros de destrucción masiva, ¿no? Y luego el subprime. Cuando se desató la crisis, tuve un debate en televisión con un connotado economista, candidato a la presidencia, que ante mi comentario de que la crisis subprime y los créditos subprime eran más de 15% del total de créditos, dijo en televisión: eso no es así, es solamente 1% o 1,5%, y lo que está sucediendo actualmente es una piccola palpitazione. Entonces, de que había un desmanejo, había un desmanejo. Yo he leído con cuidado el capítulo de Fernando en este tema, y lo que tengo que criticar allí son un par de cosas. En primer lugar, estos instrumentos financieros de destrucción masiva no son malos per se, ¿no? Es decir, un seguro de cosecha es un derivado, un seguro de crédito es un derivado, lo que se llama en inglés un put, un call, son derivados. Los mismos CDS, estos Credit Default Swaps, que se generaron de manera enorme, son derivados que son útiles y que son necesarios en un mercado competitivo y dinámico. Ahora, se abusó de ellos, ciertamente, pero creo que lo fundamental aquí viene del hecho de esta separación grave entre lo que es banca de inversión y banca, o la falta de separación entre banca de inversión y banca comercial. O sea, el banco al donde uno va a pedir un préstamo para una casa o para comprar cualquier cosa. Otra crítica es decir, yo no quisiera impedirle, por ejemplo, a los emergentes
empresarios del Perú, que son tan caros a Fernando, que tengan acceso a forwards de moneda extranjera, ni a seguros, ni a futuros de commodities o de productos agrícolas, ¿no? Respecto a otro tema, me está yendo el tiempo, a otro tema que es el subprime. El subprime es fundamentalmente causado por el Estado. El Estado es el principal promotor, sobre todo el Senado norteamericano, ¿no?, de este énfasis que se le da a las hipotecas, ¿no?, del gran sueño americano de la casa propia, ¿no? Inclusive cuando en los años después de la burbuja del .com empieza a caer un poco el consumo, algunos senadores dicen, no importa, porque la verdad que con esto del crecimiento del valor de las viviendas y el auge inmobiliario, la gente puede hipotecar y consumir más, lo cual va a arreglar el problema. Hasta ese punto se llegó, y han sido generalmente desde el Estado donde se han generado estos problemas. Ni qué decir, por supuesto, cuando mañosamente los bancos de inversión han juntado hipotecas buenas, 20%, con hipotecas malas, han ido donde las agencias calificadoras de crédito y decirles, esto es investment grade, grado de inversión, por lo tanto se lo podemos vender a un jubilado en Italia, ¿no? Entonces empezó esta fiesta, pero esta fiesta yo creo que se origina, fundamentalmente por la caída de las tasas de interés, Greenspan; segundo, por la separación, por la falta de control similar entre la banca comercial y la banca de inversión; y luego por el rol promotor de este boom que ha sido el Estado. Respecto a las regulaciones y a los reguladores, yo creo que ha faltado las dos cosas: ha faltado más regulación, pero también ha faltado cumplir la ley, cumplir las reglas. Esto me lleva a tratar de hacer una pequeña digresión entre lo que es reglas, por un lado reglas, por otro lado conducta, y por otro lado imperio de la ley, ¿no? Y creo que en las tres ha habido fallas enormes. No se ven muchos presos banqueros de inversión, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que grafica esta dicotomía, para no echarle solamente la culpa a la falta de reglas, ¿no?, sino que hay que echarle la culpa a la falta de reglas, a la conducta y al imperio, y a la falta de imperio de la ley. Cuando vemos, hay una anécdota que le escuché a un profesor una vez, que decía que habían dos hermanos en Nueva York, Pedro y Pablo. Pedro recogió a un amigo en el camino manejando su auto, y cuando vio una luz roja apretó el acelerador y se la pasó, y el amigo le dice, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? No, mi hermano hace siempre eso, dijo. Luego vio otra luz roja, apretó el acelerador y se la pasó. El tipo de al lado, sorprendido, le dice, ¿pero cómo haces? Mira, no te preocupes, porque mi hermano también lo hace. Finalmente están a gran velocidad y ven una luz verde y pisa el freno y da una frenada horrible. Y el compañero le dice, ¿pero qué te pasa? Bueno, lo que pasa es que mi hermano puede estar cruzando, ¿no? Entonces, esta es la reflexión y por eso mi énfasis en esas tres cosas: en las reglas, en la conducta, ¿no?, y en la legalidad. Como tengo
poco tiempo, no quiero dejar de comentar el famoso capítulo 3 de Fernando, que me ha fascinado, y me he sentido tremendamente reivindicado en muchas de las cosas que he hecho en mi carrera profesional, ¿no? Como por ejemplo tratar de que el mercado funcione, quitarle a la agenda socialista el derecho de entregarle el mercado, por ejemplo, a los mercantilistas, ¿no? Y he sufrido bastante por ello, como pueden constatar mis amigos aquí presentes, cuando he desmantelado el régimen absurdo de protección arancelaria existente desde el 70 hasta el 90, ¿no? Hoy día, gracias a eso, tenemos una industria mucho más vigorosa. Acabo de venir de inaugurar una mina, una inversión de $5.000 millones en la República Dominicana, de una mina de oro en Pueblo Viejo, y caminando en las instalaciones he visto maquinaria de la metalmecánica peruana allí, y eran como para llorar, eran los más reacios opositores a esa liberalización, y ahí uno piensa, bueno, había que protegerlos de ellos mismos. Entonces, el tercer capítulo, desigualdad y mercado. Correctamente pone el énfasis en que el mercado, como lo vio Adam Smith, no existe, ¿no? Y no existe, pero en teoría existe, y si existiese, admite que daría resultados óptimos. Entonces, yo quisiera aquí separar varias cosas. En primer lugar, cuando uno habla de mercado y competencia perfecta, uno tiene que saber de qué mercado está hablando, quiénes son los agentes que componen estos mercados. Y efectivamente, en una economía donde existe competencia, el mercado obtiene resultados inmensamente mejores que los que puede obtener un planificador de la Unión Soviética. Cuando el mercado tiene fallas, y las tiene, es el Estado quien tiene que corregirlas, ¿no? Y allí no hay duda, o sea, hay economía positiva que dice eso, ¿no? Y está probado, ¿no? O sea, el mercado te lleva a soluciones de bienestar, y el mercado, cuando tiene fallas, estas fallas tienen que corregirse por el Estado. Pero aquí nuevamente y correctamente mete la institucionalidad, Fernando, en su análisis, que es muy rico, por cierto, y es muy difícil corregir esas fallas de mercado, y las alternativas a eso también son difíciles. En definitiva, se está quejando de algo que es un mal de la pseudodemocracia que vivimos, que es la falta de institucionalidad. Crecimiento y desigualdad. Habla mucho Fernando en su libro de cómo el sistema nos está llevando a creciente desigualdad, ¿no? Y aquí yo tengo una discrepancia con él. Yo creo que en los últimos 20 o 30 años la desigualdad en muchos países del mundo se ha ido reduciendo, ¿no? Ciertamente la desigualdad en los grandes países del Asia
se ha reducido. Menciona un número que dice, bueno, antes el 1% de los americanos tenían el 9% de la riqueza y hoy día tienen 20% o algo así, ¿es correcto? Pero en el periodo de análisis hay que tomar dos cosas en cuenta, Fernando, me parece. Una es que el ingreso per cápita americano se ha duplicado y el índice del coeficiente de desigualdad ha permanecido constante o ha disminuido un punto. Entonces, en realidad, esos cálculos hay que hacerlos hay que tomarlos con un grano de sal también. Ahora, nos está llevando ya en el Perú esta política que Fernando titula como neoliberal a más desigualdad. Los datos dicen que no, y tendemos a mirar a 4 ricos que conocemos por nombre y que vemos en las revistas de sociedad, pero hay 700 individuos cuyos nombres poco conocemos en el Perú, que tienen más de 50 millones de dólares, ¿no? Y hay instituciones bancarias en el Perú, pequeñísimas, ¿no?, que están haciendo temblar a bancos enormes, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay que mirar un poco el tema del crecimiento, la desigualdad y la inequidad de una manera un poco más balanceada que el corazón de Fernando ha permitido. Ahora, el hecho, y con esto termino, es que economía positiva y economía normativa. En economía positiva es el mercado funciona y si hay fallas de mercado es el Estado el llamado a corregirlas, ¿ya? En economía normativa es otro tema totalmente distinto, y ahí mi corazón está con Amartya Sen, pero mucho más que Amartya Sen, con John Rawls, que es quizás el filósofo para mí más importante del siglo XX. Entonces, Rawls, que habla de justicia y fairness, que no sé si es equidad, más otra cosa, es algo mucho más profundo, y nos insta a que una sociedad que funciona debe privilegiar al desposeído, o al menos fuerte, no solamente por fines éticos, sino también para que la sociedad funcione. Y desde mi punto de vista también se sabe que la desigualdad y la pobreza conspiran contra el crecimiento económico, que es al final lo que nos saca de la miseria. Yo quisiera hacer una última reflexión a Fernando, y es la siguiente: que imagine por favor por un momento que toda la humanidad en el punto cero somos exactamente iguales, estamos clonados, con las mismas capacidades, inteligencias, recursos y todo. Si esos los metemos en un modelo matemático, se los hacemos avanzar 20, 50, 100 años, ¿no crees que va a haber bastante desigualdad? Probablemente que sí, ¿no es cierto? Y si a eso le añadimos incertidumbre, ¿no?, o riesgo, la desigualdad va a ser mucho mayor. Yo tiendo a premiar el salir de la pobreza antes que preocuparme de la igualdad, pero por supuesto la igualdad per se no deja de ser un bien en sí mismo. Sin embargo, en su persecución, en su logro,
no debemos sacrificar lo más importante, que es sacar al billón o billón y medio de personas en el mundo en extrema pobreza. Y allí creo que John Rawls o Amartya Sen tienen algo que decir. Eso es todo. Gracias.